Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. ¿Cómo han estado? Hoy seguimos con la tercera parte de la vida de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Ojalá se queden hasta el final. Es un capítulo muy bonito donde voy a leer de sus escritos varios encuentros que tuvo con Jesús, varias revelaciones que le hizo, e inclusive de cómo tuvo la visión de la cruz del apostolado y muchas cosas muy padres. Ojalá que se queden. Concepción Cabrera de Armida, recuerden que acaba de ser beatificada por el Papa Francisco, en la Basílica de Guadalupe en el 2019. Recordemos, como lo dice el título, ella era una madre de familia, madre de 9 hijos, esposa, hija, hermana, una persona totalmente normal, pero la diferencia fue que ella sí le dijo sí a Jesús. Muchas de las ocasiones Jesús nos busca a través de una invitación a un retiro, a través de videos como este, de alguien que nos invita a lo mejor a alguna comunidad, alguna misa, algún evento. Muchas veces sentimos la necesidad, aunque no vayamos a misa y todo eso, de visitarlo, de hacer algo bueno, pero pues no lo hacemos. O muchas de las veces por su gracia, por gracia de Jesús, Él nos habla y de alguna manera nos lleva, y aún así le decimos que no. Muchísimas veces, si nos ponemos a analizar, Él nos busca, pero ¿qué crees? La mayoría de las veces, me atrevo a decirte que en 4 años que llevo participando en varias comunidades, el 97% de las personas, o tal vez el 95%, no tiene tiempo por X o por Y. Y si es que se llegan a acercar, asisten una vez, 2 veces y se alejan. Entonces, ese es el problema, que siempre le decimos que no a Jesús. Hay veces que también nos busca a través de una crisis, de una temporada de vacas flacas, de la muerte de algún ser querido, de un problema grave, y ahí sentimos la necesidad de buscarlo, y a veces tampoco así le buscamos. Ese es el primer paso para nuestra conversión, el decirle que sí. Esa es la diferencia de, por ejemplo, esta señora, que fue una persona común y corriente, como tú. No tenemos que ser santos, no tenemos que ser sacerdotes, obispos, frailes, vivir en un convento. Ahí donde lo que tú hagas, mecánico, chofer, albañil, abogado, lo que tú seas, ahí puedes darle el sí a Jesús. Entonces no se necesita, como les digo, ser santo. Obviamente han escuchado esa frase de la Biblia que Jesús dijo: el que busque se le abrirá, y eso es muy cierto. Tú lo puedes buscar en la adoración eucarística, que es algo impresionante. Lo puedes buscar en una iglesia cuando estás sola, en silencio. Ahí vas a sentir su presencia. Lo puedes buscar en el silencio de tu casa, en la oración, en la mañana o en la noche, en el campo, cuando estés en silencio. Y cuando le damos el sí y le buscamos constantemente, con respeto, en uno de estos lugares que te acabo de mencionar, te vas a dar cuenta y te va a comprobar a ti que está vivo. No es una leyenda de hace 2000 años. Te lo va a empezar a demostrar con hechos, y vas a empezar a ver unos cambios muy bonitos en tu vida. Y como siempre lo he dicho, si te acercas a un lugar en el que se le venera, se le busca a Jesús, vas a encontrarte con un mundo de testimonios. Entonces, ojalá que te animes, ve el video, trae unos testimonios muy bonitos. Ojalá que te sirva para algo, para tu alma, para tu corazón, para tu familia. Gracias. Capítulo: La cruz que le faltaba a Cristo. Manuel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mamá, todavía de riguroso luto. Se acababa de morir su padre hacía poco tiempo. Fue un hombre muy, muy caritativo y súper católico, que le inculcó muy buenos valores a la señora Conchita. Tomó al niño en los brazos. Qué bonito está. Dios te lo haga santo, Concha. Mi tercer hijo había nacido el 28 de enero de 1889 al toque del Ángelus. A esa misma hora murió el padre José Camacho. Entonces vivíamos en el costado poniente de la plazuela de San Juan de Dios, hoy calle de Escobedo, el escenario constante de nuestras alegrías y tristezas. Allí íbamos a corretear cuando éramos niños. Papá se sentaba en una banca en gustosa plática con sus amigos hasta que llegaba la hora de la merienda, y el lejano
iluminado reloj de catedral daba las 8. En el mes de julio, el señor obispo Montes de Oca invitó al padre José Antonio Plancarte y Labastida para que diera ejercicios a las hijas de María en el Colegio del Sagrado Corazón, que desde su fundación ocupaba una parte del antiguo convento del Carmen. El señor obispo estimaba como a un hermano al padre Plancarte, a quien familiarmente llamaba Toncho, pues desde muy jóvenes habían sido condiscípulos en el Colegio de Santa María de Ascot, en Inglaterra, y luego en el Colegio Romano y en la Academia de Nobles Eclesiásticos de Roma. Cuando el señor Montes de Oca celebró su primera misa, el seminarista José Antonio sirvió de acólito, y cuando dos años después, en 1865, este cantó su primera misa, el padre Montes de Oca fue el padrino o presbítero asistente. Por eso lo nombraría canónigo honorario de la Catedral Potosina. No dejen de asistir a los ejercicios, nos invitaban las damas del Sagrado Corazón. El padre Plancarte es un gran orador. Dicen que a veces predica hasta 15 sermones en un mismo día. Cuando fue párroco de Jacona, cerca de Zamora, fue misionero infatigable. Implantó sistemas europeos para la educación de la juventud en los colegios que él mismo estableció. Construyó el ferrocarril entre Zamora y Jacona. Muchos vagones fueron traídos de Inglaterra. Fundó la primera congregación mexicana de religiosas, las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, consagradas a la educación cristiana. Envió a los primeros seminaristas mexicanos al Colegio Pio-Latino Americano de Roma, y desde 1886, hacía 3 años, se ocupaba en construir el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, así como en restaurar la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y promover su coronación pontificia. Fueron los primeros ejercicios espirituales que oí en forma, aunque no pude hacerlos como interna, ya que tenía que entrar y salir para no dejar solos a los niños. No sé cómo ponderar lo que llamaron mi atención y movieron mi alma. Tomaba nota de cuanto decía el padre Plancarte, que siguió el plan de los ejercicios de San Ignacio. Uno de estos días en que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera, escuché claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía ser esto. Me pareció tan raro y tan imposible. Pensé que esto sería que me sacrificara en favor de mi marido, mis hijos y criados. Más tarde el Señor se encargaría de aclararme poco a poco estas palabras que encerraban mi vocación al apostolado. Días después, en el mes de agosto, me fui con mis hijos a pasar una temporada en Jesús María. Esto que están viendo es la hacienda de Jesús María, como a 50 kilómetros de San Luis Potosí. A la entrada de la casa grande, 2 escalinatas de piedra desembocaban en una pequeña terraza sobre 3 arcos. Aquí van a ver también el interior, en las siguientes fotografías, el interior de la hacienda. Luego, el patio con sus corredores también sobre arcos, las vastas habitaciones enladrilladas, las canales musgosas, una bugambilia trepando los muros, los muros salpicando la mañana de color morado. Rumbo a las caballerizas hay otra terraza con barandales de fierro, desde donde yo miraba cómo los peones marcaban a los caballos con hierros ardiendo. Sobre el albardón, en aquel manso caballo retinto que era el mío, paseaba bordeando los sembrados, una mano en el freno y otra sosteniendo a alguno de los niños que llevaba al campo. Aquellas tierras esponjosas que amarillaban las flores en tiempos de agua, al fondo de los cerros de caprichosas ondulaciones, el silencio del valle, el paso de la locomotora que dejaba un fugaz penacho de humo. En la siguiente fotografía vamos a ver el lugar exacto donde murió su hermano Octaviano, que fue el hecho que le cambió su vida y empezó su conversión. Si recuerdan, en el capítulo anterior platicamos de eso. Este es el comedor de la casa. Ahí al fondo fue donde murió su hermano cuando estaba con su tío y se le salió un disparo accidentalmente.
Me gustaba caminar a solas por la huerta, bendiciendo las maravillas de nuestro Señor. En los siguientes videos van a ver la huerta y precisamente el árbol donde ella se sentaba a platicar por las tardes con Jesús. Es un lugar muy bonito donde se siente muchísima paz. Les recomiendo mucho que lo visiten. Me gustaba caminar a solas por la huerta bendiciendo las maravillas de nuestro Señor. Un día sentí deseos de llamarlo para que me acompañara. Él se dignó irme porque sentí su presencia y a medida que yo caminaba me parecía claro que estaba junto a mí. Me puse a platicarle y sentí como si me aconsejara esto, que lo llamara siempre y con mucha confianza, y para que me enseñara a andar todo el día en su presencia, y que lo considerara desde la mañana como un amigo. Con deseos de comunicar aquel fuego de mis ejercicios espirituales, se me ocurrió repetirlos a mi manera a las mujeres de la hacienda. Octaviano anduvo de casa en casa invitándolas. Se reunieron 57. El hermano que falleció era Manuel. Ahí en la capilla de muros encalados, el crucifijo sangrante en el altar, la pila de agua bendita, la espadaña con 3 campanas. Ahí me sentaba en medio de aquellas buenas mujeres envueltas en sus rebozos, tan atentas a cuanto yo les decía que algunas lloraban y otras hasta querían confesarme sus pecados. Doña Conchita, déjeme decirle todo lo que he ofendido a Dios. Yo me sentía feliz hablándoles de Jesús y la Virgen. Cortos se hicieron aquellos 6 días que terminaron con una comunión fervorosa. Después de 3 hijos varones, yo quería que Dios me diera una niña, y con tantos hombres, Pancho también lo deseaba vivamente. El 29 de septiembre de 1890 nació la niña. El señor obispo Montes de Oca la bautizó en su oratorio, imponiéndole el nombre de María de la Concepción. Desde el primer momento mi esposo y yo la amamos con una ternura especial. La consagré a Dios con todo mi corazón, pidiéndole que fuera únicamente suya. Dios así me lo concedería. Del año de 1891 conservo este recuerdo. Siempre me atrajo la imagen de Jesús crucificado. No sé qué tiene el crucifijo para mí. Un día pensé comprar uno, entre más grande mejor, para traerlo conmigo día y noche. Fui a las mercerías donde me enseñaron varios, pero sin cruz. Compraré uno de estos Cristos sin cruz y luego buscaré quién se la haga. Así como está, me gusta más, porque yo quiero ser una cruz. Desde este momento yo soy la cruz que le faltaba a Cristo, y me la colgué al cuello debajo de la ropa. Desde los primeros días de enero de 1893 se desató en la ciudad una epidemia de tifo que a todos los potosinos nos llenó de consternación. No se hablaba más que de contagios y muertes. Acuérdense que también a ella le tocó una pandemia, la de 1917, la gripa española. Y aunque desde un principio se formó una junta auxiliar de salubridad, la epidemia tomó incremento en marzo, en que aumentaron las defunciones. Precisamente el día 10, víctima del tifo, murió mi hijo Carlos, que tenía 6 años. Bendito sea Dios, era un niño inteligente, vivo y sagaz. Nunca había sentido yo un dolor como este, terrible, desgarrador. No hay otro dolor en el mundo, ni más grande ni más tierno, perder un hijo, en medio de sus sufrimientos y aquellas curaciones bárbaras que le practicaban. Carlos repetía: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No me separé de él los 70 horas que tuvo de agonía, alentándolo con mis oraciones y mi amor de madre. Cerré sus ojos, lo vestí de jesuita con una sotana negra y un retoque. Le puse una azucena en sus manitas. Después de rezarle, después de besarlo 1000 veces, me costó un supremo esfuerzo arrancarme de su lado. Imagínense, ella tuvo muchísimas contrariedades, muchísimas pruebas así de durísimas durante su vida y nunca le dijo no a Jesús, nunca se rajó, por decirlo así. Mi esposo tuvo que pedir dinero prestado para el entierro después, pero con la clausura de la casa de moneda
y el alza de la plata sus negocios se resintieron. Los comerciantes y mineros atravesaban por una situación muy crítica. Como último recuerdo de mi hijo, guardé un vestido suyo, pero un día sentí que el Señor me pedía el sacrificio de desprenderme de él, y armándome de valor, lo pisé primero, haciéndome el cargo de que pisoteaba el recuerdo de mi hijo. Después, sangrándome el corazón, llamé a un niño pobrecito, le puse el vestido. Al ver que se alejaba, sentí como si se me arrancara a mi hijo. Días después, oí la voz del Señor. ¿A quién quieres ver de los dos? ¿A tu hijo Carlos o a mí? Al fin, madre, y con aquella herida tan reciente, no hallaba qué contestar. Por fin, triunfando la gracia y sacrificando mi corazón, le dije, a ti te quiero ver, aunque a él no lo vea sino hasta la eternidad. No tenía ni un mes de muerto Carlitos cuando vino a consolarme el nacimiento de mi hijo Ignacio, que fue el 8 de abril. Pero un hijo no puede ser sustituido por otro hijo. Llevo en mi corazón la llaga viva del que voló al cielo. Capítulo Llama de amor viva. Apenas tomó posesión de su sede, el señor Montes de Oca movió sus influencias para que el padre general de la Compañía de Jesús y el provincial de México aceptaran la dirección de su seminario. Así, por segunda vez llegaban los jesuitas a San Luis Potosí en noviembre de 1885. La primera vez fue en 1623, cuando vinieron a construir y dirigir el Colegio de San Ignacio, que formó a la juventud potosina durante 143 años, hasta que Carlos III los expulsó en 1767. Contiguo al colegio construyeron también el Templo de la Compañía de Jesús y la Capilla de Loreto, que fue la mejor de todas las que tuvieron en México. Con tan excelentes formadores y maestros mexicanos, unos, españoles e italianos otros, muy pronto el seminario potosino se convirtió en un emporio de ciencia, disciplina y buen espíritu al que venían alumnos de diversas partes del país. Recuerdo muy bien aquel 15 de enero de 1893, me fui resuelta al templo de la compañía en busca del padre Alberto Cusco y Mir, jesuita catalán, que estaba recién llegado a San Luis Potosí con el cargo de ministro y profesor del seminario. Padre, vengo a pedirle que se haga cargo de mi alma. Estoy tan necesitada de un director espiritual. El padre me oyó con cortesía y políticamente condescendió a mi súplica. Yo vi el horizonte abierto, pero el padre me probó mucho tiempo. No me hacía caso. Humillada de varias maneras, parecía que me confesaba a fuerzas y que en el fondo no quería dirigirme. Como yo estaba estancada, detenida en el camino de la vida espiritual, por falta de correspondencia a la gracia y porque mis confesores me alababan en lugar de ungirme, decidí continuar con el padre Mir. Padre, tenga la bondad de confesarme. Ahora no puedo, señora. Vea que estoy ocupado leyendo. Puede retirarse. Padre, yo se lo suplico, quiero hacer con usted confesión general. Al terminar, el padre se ofreció bondadosamente a dirigirme, a hacerme avanzar en el camino que deseaba. Había sonado la hora de las misericordias. Me ordenó que escribiera todo lo que me había pasado antes y que en lo sucesivo escribiera diariamente mi cuenta de conciencia, es decir, es su diario, que es extensísimo de toda su vida. Él tenía todo, él leía todo, me hacía muchas preguntas. No he visto padre más incrédulo tratándose de cosas extraordinarias. Ayer estuve leyendo tus papeles casi todo el día, Concha. No encuentro nada que no sea de Dios. Te digo esto para que te afiances. Te hablo con sencillez y sinceridad. En la sustancia, todo y toda eres de Dios. No dudes. Mi fin es dirigirte para crucificarte. A ti te destina Jesús para el dolor y el amor. Dolor con Cristo doloroso. Amor con Cristo amoroso. Este es el carácter distintivo de tu espíritu. Al poco tiempo, el padre Mir me dijo que había hecho voto de dirigirme hasta la muerte, hasta la eternidad. Yo a mi vez hice voto de no cambiar de director mientras viviera.
observar fielmente sus consejos y comunicarle todo lo que sintiera. Lo primero que me propuso fue que purificara mi alma de los pecados veniales deliberados, haciendo de esto materia de un voto. Lo hice temblando, porque no perdía de vista mi miseria, pero confiaba en la ayuda de Dios. Luego me insistió en la práctica de 3 virtudes que a cada paso me recomendaba: humildad profunda, confianza suma, amor intenso. Ahora debes resolverte a hacer lo más perfecto. Una lucha se trabó en mi alma. ¿Hacer lo más perfecto no sería superior a mis fuerzas? Es preciso que hagas voto de realizar lo más perfecto. Me levanté del confesionario dispuesta a comenzar una nueva vida, porque hacer lo más perfecto sería renunciar a mi propia voluntad, vivir en continuos actos de mortificación, no agradarme a mí misma, sino complacer a todo aquel que es la perfección misma. Conociendo los vivos deseos que me apremiaban por ser religiosa, me permitió hacer con toda formalidad los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Ahora, Señor, la verdad es que te amo más que nunca. Aquella mañana de sol en Jesús María, apoyada en el barandal de la terraza, había visto yo cómo los peones derribaban con un pial a los caballos para herrarlos con los fierros de Octaviano, que era el dueño. Los caballos se retorcían en el polvo mientras quedaban en el aire un ácido olor de carne y pelambre quemadas. Desde entonces traía yo la idea en mi cabeza: Padre Mir, para ser más de mi dueño, déjeme marcarme el pecho con un monograma que diga Jesús. Me negó el permiso varias veces, pero yo seguí insistiendo hasta que condescendió. Convinimos que lo haría el día del nombre de Jesús, que fue el 14 de enero de 1894. Me encerré con llave en un cuarto apartado de la casa. Con una navaja afilada me abrí la carne trazando sobre el pecho las iniciales JHS, que quiere decir Jesús Salvador de los hombres. Creo que es en latín. Con la sangre me manaba en abundancia. Escribí, como la sangre me manaba en abundancia, escribí en un papel pidiendo la salvación de los hombres. Después tomé un fierro candente y lo pasé varias veces sobre las letras y la cruz hasta que se tostaron, hasta que se grabaron bien. Entonces, de rodillas, quién sabe por cuánto tiempo, llena de vehemencia y de fe, repetí muchas veces: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. No sabía decir más, no me acordaba de más. Almas para Jesús es lo que deseaba. Así nacían las obras de la cruz. Luego que terminé, me puse agua florida para no oler a quemado. Escondí la navaja y el fierro. Salí del cuarto arrebatada de dicha, feliz de verme marcada con tan dulce nombre. Me puse muy mala. La llaga se inflamó y durante varios meses estuvo supurando. Sin saber qué hacer, fui a una botica y pedí un remedio para una pobre que se había quemado. Bien pobre y miserable era yo, tenía el voto de pobreza y no mentía. Con la pomada que me dieron me puse peor y la dejé, abandonándome a la voluntad divina. Gracias a Dios que ni mi marido ni nadie se dio cuenta. A continuación describe cómo tuvo todas las visiones de esta que es la cruz del apostolado. Sería en enero o febrero. Como de costumbre había ido a misa al templo de la compañía, cuando de pronto vi como un mar de luz vivísima con miles de rayos de oro y fuego, y en el centro una paloma blanquísima, con las alas extendidas como abarcando aquel torrente de luz. ¿Qué sería aquello? Esperemos, me dijo el padre Mir. No se hizo esperar la solución. 2 o 3 días después, estando yo ahí mismo en la compañía, vi otra vez la paloma con las alas extendidas en medio de una luz clarísima, brillante, y debajo de ella una cruz grande en medio de nubes y sobre un fondo de luz. En el centro de la cruz estaba el Sagrado Corazón, un corazón vivo, palpitante, humano, rodeado con una corona de espinas, traspasado por la lanza
y una pequeña cruz clavada en la parte superior del corazón. ¡Qué cruz más bonita! Dios te ha elegido, me escribía el padre Mir, para que salves almas, pero no podrás salvarlas sino por medio del apostolado de la cruz. Apostolado de la cruz. Cuando leí estas palabras sentí un mundo de luz que me hizo ver que no solo yo podía ser apóstol de la cruz, sino también miles de almas conmigo. Esa era la gracia que me había pedido el Señor el día que me grabé el monograma. Recurrí al pintor potosino Margarito Vela, que se dedicaba a la pintura religiosa y de quien se veneraban varias imágenes en el santuario de Guadalupe, el Carmen, el Sagrado Corazón y la Compañía. Con las indicaciones que le fui dando, pintó al óleo la primera cruz del apostolado. Es esta la primera pintura. Ahí era una sombra de lo que yo había visto. La luz, faltaba aquella luz, no había colores para reflejar aquella claridad de cielo. Por aquellos días el Señor me dijo: tú me darás muchas almas que te han de costar 1000 veces más que tus propios hijos. Con la muerte de Carlitos, yo sabía lo que cuesta un hijo, pero estaba dispuesta a hacer su voluntad. Poco después, estando yo sentada en una banca en la compañía, el Señor me anunció: habrá una congregación religiosa que se llamará Oasis, lo que indica el descanso de mi corazón. Estas después fueron las madres de la cruz, religiosas de la cruz, donde siempre se está adorando al Santísimo Sacramento. Esos serán para mí las religiosas que lo integren. ¿Qué sería aquello? ¿Qué tenía yo que ver con esa congregación, estando yo casada y con tantos hijos? Pero el Señor siguió insistiendo: tú fundarás el oasis, tú lo fundarás. No, Jesús, no, permíteme que te lo diga, yo no. No es preciso que seas cabeza para ser la fundadora, ni siquiera que cambies de vida o de posición. Déjate hacer. De todo eso tenía enterado a mi director, que me aconsejaba ser dócil a cuanto Dios me pidiera. Tú fundarás un claustro en donde se contemple de manera particular mi pasión interna. Las almas que allí ingresen serán un consuelo, un descanso para mi corazón, víctimas que expíen los pecados de los hombres, especialmente los de los sacerdotes. Llevarán una vida contemplativa y se llamarán religiosas de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús. A su tiempo abriré caminos. Se acercaba el carnaval y, como de costumbre, habría de celebrarse el baile de disfraces en la lonja. Ojalá se le olvide a mi marido. Concha, vete preparando para el baile. Pero Pancho, no tengo vestido. ¿Cómo se quedan los niños solos? No podemos faltar. Me puse en oración sin saber qué decir. Jesús, no tengo ni un pensamiento. Aquí está tu piedra. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vayas al baile como víctima para ofrecerme continuos actos de expiación. Pero Señor, me molesta el ruido del mundo. Me voy a disipar. Me traspasarán el corazón las ofensas que te hagan. No podré hacer oración. Ahí necesito quien me ame. Ayer el Señor y hoy, ayer en el cielo y hoy en el baile. Regresamos a casa a las 3 de la mañana. Había pasado todas esas horas haciendo actos de amor y reparación. En medio de aquel tumulto, estaba sola con Dios. ¿Quién creyera que en un baile dejara en mi alma los deseos ardientes de la cruz? Fue entonces cuando el Señor me pidió que agregara a mi nombre la palabra cruz. En adelante mi nombre sería Cruz de Jesús. En el altar mayor de la compañía había una preciosa escultura del siglo XVIII de nuestro Padre Jesús, coronado de espinas, la soga al cuello, la túnica morada, una cruz al hombro izquierdo, y no al derecho donde suelen ponérsela, y unos ojos enormes, misericordiosos. Nunca me había fijado en él ni le había hecho caso, pero el viernes de Dolores, 16 de marzo de ese mismo año de 1894, al estar contemplándolo muy de cerca,
Me pareció como que movía los ojos mirándome. Pensé que era el reflejo de las velas. Otro día me pareció que movía la cabeza. Me dio miedo y dejé de verlo. Miedo de que me ofreciera semejante cruz que traía cargada. Pobrecito. También sentí cariño por él y ansias de quitarle la corona y cruz y llevarlas para que él descansara. Ojalá todo quede en figuraciones. El 7 de abril vi cómo que nuestro Padre Jesús se movía todo. Instintivamente hice el impulso de detenerlo. No se fuera a caer. Dime qué quieres, Jesús. Estoy dispuesta para lo que me pidas. ¿No me ayudas con mi cruz? Nadie me la quita, ni siquiera me ayudan a llevarla. ¿Y tú? ¿Tú me ayudas? No solo te ayudo, sino que te la quito. Yo soy tu cruz. Yo cargué todos los pecados del mundo, pero los que más pesan son los pecados de los sacerdotes, los de las almas consagradas a mí. Por ellos tienes que sufrir, pero tus penas lloverán gracias. Seguro de que la idea del apostolado de la cruz era de Dios, el padre Mir pensó luego en establecerlo. Obtuvo el permiso de su superior, el padre Heraclio de la Cerda, y comenzó a escribir los estatutos que yo presenté varias veces a nuestro Señor para que los bendijera. El apostolado de la cruz enseñaría a los cristianos a unir sus sacrificios al sacrificio de Jesús, sacerdote y víctima. Con su dolor expiarían los pecados propios y ajenos para consolar el Sagrado Corazón de Jesús y propagarían el reinado del Espíritu Santo, que nos hace comprender las riquezas de la cruz. Miren, esto es actualmente atrás de la hacienda de Jesús María. Hay este santuario preciosísimo y al fondo van a ver la cruz del apostolado, que de ahí le ordenó Jesús pocos meses después pusiera. Esta ya es otra cruz, la primera fue de madera y ahora se tienen reliquias por todas las iglesias de los misioneros del Espíritu Santo. Como llegaba su fiesta, el 3 de mayo, acordamos reproducir la cruz del apostolado de bulto en grandes dimensiones para erigirla en Jesús María como un monumento y presentarla a la veneración de los fieles. Es exactamente ahí donde se ve esta de metal. A las 5 de la tarde, la hacienda estaba de fiesta, las calles regadas, los puestos de dulces, aguas frescas y frutas frente a la casa grande, el repique de las campanas, los cohetes al aire para congregar a los fieles. Habían venido peregrinos de San Luis Potosí y de los alrededores de Jesús María. Llegaban los campesinos a caballo o en lentas y apiñadas carretas. Desde la capilla salimos en procesión hacia la cruz del apostolado. Todos llevábamos una cruz de palma en la mano, mientras cantábamos el himno. La cruz del apostolado es emblema de dolor, que Jesucristo crucificado murió en ella por amor. Octaviano era su hermano mayor. Improvisó los versos, yo arreglé la música. Unas personas conducían el cuadro de la cruz que había pintado Margarito Vela. Atrás venía el padre Mir, de capa pluvial, con el Santísimo en la custodia. Cuando llegamos ante la enorme cruz de madera, levantada sobre un pedestal de piedra, el padre la bendijo y predicó con palabras ardientes. Mis familiares, mi marido, mis hijos estaban conmovidos. Solo mi director y yo sabíamos el secreto. Mi corazón se rompía de gozo y gratitud al ver miles de almas arrodilladas ante aquella cruz que abría sus brazos sobre un fondo de cielo. El Señor me había dicho, por esta cruz curaré las almas y los cuerpos. Yo tuve la fortuna de estar hace 2 años ahí en un rosario alrededor de esa cruz, en una noche hermosísima, con un cielo, se veía inclusive hasta la galaxia, una cosa impresionante. Les recomiendo muchísimo que vayan a visitar Jesús María. Es un lugar muy bonito y hay instalaciones de primer mundo, muy bonitas. Gracias por ver el video si te quedaste hasta el final. Gracias.